Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy miércoles. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar delante de su presencia y poder compartir su palabra. Si usted recuerda, la enseñanza anterior estuvimos analizando el Evangelio de Marcos, ahí en su capítulo 13. Ahí estuvimos analizando las señales antes del fin. El primer tema que estuvimos viendo fue el de por qué fue destruido el templo, de acuerdo a lo que nos dicen los primeros versículos del capítulo 13. Dice a partir del versículo 3 y 4, ahí el Señor da una explicación. Hoy vamos a estar tocando el tema, el engaño espiritual. Así es que si usted tiene una Biblia, bueno, le voy a pedir de que ahí me acompañe siguiendo los pasajes bíblicos, y también pues si usted gusta anotar algunas palabras de las que vamos a estar hablando para que luego usted pueda investigarlas ya más a detalle, bueno, también le va a servir de mucha ayuda. Así es que vamos a dar inicio en esta tarde sobre este tema, el engaño espiritual. Dice el versículo 5 del capítulo 13 de Marcos, nos dice ahí el Señor: Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí hay una gran advertencia que Jesús le hace a su pueblo, de no caer en el engaño. Hay algo importante de la cual el Señor sí nos quiere evitar que caigamos en el engaño, en la trampa, en el error. Y esto a causa de que vendrán muchos, dice el Señor. Vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y esto va a ser un problema, tanto así que no dudamos en que ya esto ha estado teniendo auge a nivel mundial sobre querer engañar al pueblo de Dios. El evangelista Marco nos recuerda este momento en el cual Jesús nos hace esta advertencia. Y por eso Él nos dice ahí, mirad que nadie os engañe. Que nadie, que no haya ninguna persona que ostente tendernos una trampa, ponernos un señuelo y caer en el engaño. ¿De qué manera se va a dar el engaño? ¿De qué forma? ¿Qué medios van a ser usados? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién está detrás del engaño? ¿De dónde salen estos personajes? Pero también algo muy importante que debemos saber, ¿quiénes van a ser engañados? Entonces, la primera señal que nosotros vemos aquí es la que nos marca Marcos, ahí en el capítulo 5, el engaño espiritual. Vamos a ver qué es el engaño. ¿A qué se refiere Marcos con esta palabra cuando Jesús la habló? ¿Cuál es en sí el trasfondo? ¿Qué es lo que significa el engaño? El engaño viene del griego eipati. Esta palabra significa engaño, engañoso, error, y es aquello que da una falsa impresión con el fin de engañar a la persona, de tenderle una trampa, de llevarlo a un error. En la mitología griega, Eipate era una diosa del engaño. Esta diosa personificaba al engaño. Su equivalente romano era fraus, es decir, nosotros lo conocemos como fraude, y su homólogo masculino era dolos, conocido como el demonio
del engaño. Pues bien, esta terna es la que se está encargando de engañar, de arrastrar al error a mucha gente. Pero también el propósito principal es engañar al pueblo de Dios. Por eso hoy usted tiene que estar muy al pendiente para que no vaya usted a caer en la trampa del diablo, en el engaño de Satanás. Tanto Marcos como Mateo registran la misma advertencia, siendo un mensaje casi idéntico para su audiencia. Por ejemplo, vemos en el versículo 22 de Marcos, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso dice aquí, a los elegidos. Ahí ponga usted mucha atención. También Mateo capítulo 24, verso 24, Jesús hablando, él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, una vez más, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El medio por el cual viene el engaño, amado hermano, es a través de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Son personas que traen un mensaje totalmente diferente al que Jesús predicó, al evangelio de Jesús. Es un mensaje, es una palabra completamente tergiversada. No tiene nada que ver con el evangelio que nosotros conocemos en las Escrituras. Dice el versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo el Señor, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así es que tenemos que estar muy alertas por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viviendo. Haciendo un poco de contexto, en la antigua Roma, los emperadores se hacían llamar Señor. Eran adorados por el pueblo como si fueran dioses. Ellos se atribuían estos títulos. Uno de ellos, en este caso, era el culto imperial, que era una forma de religión del Estado, y sus gobernadores eran adorados como mesías, como semidioses o como deidades. En Egipto, los faraones masculinos eran considerados la encarnación del dios Horus. O sea que esto no es nuevo, esto viene desde mucho tiempo atrás. Esto quiere decir que hombres disfrazados de predicadores, hombres vestidos de ovejas, dice el Señor, van a venir y van a querer infiltrarse en la doctrina de la iglesia. Van a querer traer un mensaje distorsionado con el propósito de engañar, de confundir al pueblo de Dios. Dice Pablo, escuche bien, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 2, dice, no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu. O sea que van a usar unas formas, métodos para que pueda usted caer en el engaño. Una revelación del Espíritu menciona aquí el apóstol Pablo, haciéndole la advertencia también a los hermanos de Tesalónica. Hermanos, esto es muy, muy importante poder nosotros saber. Cuando escuchamos a personas hablar sobre que han recibido revelaciones del Espíritu. La revelación del Espíritu la tenemos en este libro, la tenemos en la Biblia. Aquí tenemos la revelación del Espíritu. Las cosas que quieran venir a vendernos con el fin de la gente vaya tras ello, solamente tiene el propósito de engañar. Muchas de las sectas que el día de hoy existen es porque dicen haber recibido una revelación de Dios o porque han creído en filosofías y, como dice Pablo, en huecas sutilezas. Esa es una de las razones por la cual muchas sectas hoy en día tienen
una gran cantidad de seguidores. ¿Por qué razón? Porque los han engañado, porque han caído en la trampa, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen el discernimiento para poder saber si lo que les están diciendo es verdad o simplemente es una mentira. ¿Cómo podemos identificar una secta? ¿De qué manera podemos nosotros saber que estas personas nos están engañando? Bueno, una de las cosas que podemos decir es que Jesús no es el centro de atención. Ellos subestiman el valor de Jesús, lo sustituyen por otro Cristo, lo colocan en un segundo plano, quitándole la divinidad y por consecuencia los atributos, sus atributos divinos del Señor. Esa es una razón por la cual podemos identificar, y usted tiene que estar muy atento, estar muy alertas cuando alguien venga y le toque la puerta y usted pueda identificar este tipo de propuestas. Otra razón es que tienen otras fuentes doctrinales, además de la Biblia. Ellos no solamente se dirigen, no nada más enseñan lo que es la Biblia, creen en algunas partes de la Biblia y admiten como inspirado los escritos de sus fundadores, siendo esto un sincretismo. Hay varias de estas doctrinas, de estas enseñanzas, que desafortunadamente han llevado al error a muchas personas. Y esto es un gran problema que hoy en día se está teniendo en el pueblo de Dios. Gente que están siendo arrastradas al error por seguir estas sectas, estas personas. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta. Otras razones es que afirman tener ellos solamente la verdad. Cuando Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede decir yo tengo la verdad, porque el que tal ostente decirlo, eso quiere decir que está cayendo en una práctica sectaria o es una secta. Otras razones es que hacen uso de falsas interpretaciones. Interpretan la Biblia a su manera sin tener en cuenta las herramientas que se usan para poder hacer una interpretación correcta, como es la hermenéutica. Llevar un estudio adecuado para poder conocer, para poder saber usar estas herramientas para interpretar y no caer en el error. Otras razones es que enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Promueven una salvación enteramente naturalista en su conocimiento. Imagínense este tipo de doctrinas, de enseñanzas que estas sectas, estos grupos antirreligiosos, antiiglesias, son las que presentan y que hoy en día nosotros podemos verlas, muchas personas caminar en la calle presentando a un Cristo totalmente diferente al de la Biblia. Pero dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, óigalo bien, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya vimos cuál es en sí el significado del engaño, ¿sí? Hay una diosa griega llamada Éipate, que es la que representa, personifica el engaño. Pero ella no está sola. Está también a Ídolos, que es el demonio del engaño. Y está también ahí Fraude, que también es parte de este trío de seres infernales, que son los que están trayendo esta ola de engaño hacia el pueblo. ¿Qué prometen estos personajes? ¿Cuál es la propuesta de estos grupos, de estas personas? Afirman ser Cristo, el Mesías, es decir, te prometen llevarte a un estado utópico. ¿Qué significa eso? Eso significa que te van a prometer que ya no va a haber más corrupción. Eso es imposible. Te van a prometer
que va a haber una igualdad en todo nuestro país, que ya no va a haber pobres ni va a haber ricos. Eso también es imposible. Entonces, tenga usted cuidado con todo este tipo de propuestas, con todo este tipo de cosas que les pueden estar presentando. Afirmarán que pueden resolver los problemas sociales del hombre prometiendo abundancia en todo. Hay una teología muy conocida que se le conoce como la teología de la prosperidad. Y esta teología lo que hace es hacerte creer que tú eres un hijo de un rey y como tal te mereces todas las propiedades, todos los lujos de este mundo. Amado hermano, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es allá donde tenemos que hacer tesoros, dice el Señor. Es allá en donde tenemos que granjear, preocuparnos para que nuestro nombre esté escrito allá en esa ciudadanía celestial, no en esta tierra. En esta tierra, el día que nosotros morimos, nos vamos y no nos llevamos nada. Tal como venimos, así nos vamos. Así seas rico, seas pobre, seas el hombre más importante, seas el hombre más millonario. No te puedes llevar nada, ni tampoco te puedes salvar todo lo que tengas. Afirmarás ser un embajador de paz en medio de la guerra. Muchos prometen, muchos están diciendo los discursos sobre prometer paz, sobre traer a un estado que garantice que usted pueda caminar por las calles y que ya no haya ese temor, ese miedo de que usted sea asaltado, de que la joven sea violada. Prometen paz en medio del conflicto, en medio de la guerra, ¿sí? Y esto es imposible poder lograrlo. Prometerá un estado de paz y libertad, abundancia y comodidad, igualdad y supremacía. Estos falsos mesías, estos falsos hombres pueden ser políticos o pueden ser religiosos. O sea, no se enfoque nada más en los predicadores, en los falsos apóstoles, no. También pueden ser políticos, pero en cada caso usan su poder, usan su posición, se proclaman a sí mismos como la esperanza de la humanidad. Si le sonó ahí algo, bueno, tenga usted cuidado también, ¿sí? Somos la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad solamente es uno y se llama Jesucristo. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie más puede prometer y cumplir y llevarnos a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad. Dicen ser poseedores de la verdad. Piensan por un momento, amado hermano, piensa por un momento en todas las promesas, en todos los discursos que has escuchado sobre algunos políticos y sobre también algunos predicadores, algunos que se dicen ser apóstoles. Piensa, reflexiona y analiza si verdaderamente lo que ellos están proponiendo es lo que nos dice la Escritura o simplemente es para ganar tu atención y es para llevarte y arrastrarte al error. Es para llevarte al fracaso espiritual, al engaño espiritual. ¿Por qué razón no pueden cumplir sus promesas estas personas? ¿Cuál es la razón por la cual ellos no pueden cumplir esto? Romanos capítulo 16, verso 18, hablando el apóstol Pablo, dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonja engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Mire, ¿a quiénes son los que apuntan? A los ingenuos, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, también hablando del apóstol Pablo, versículo 3 y 4, ahí nos dice, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la rebelión, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O, como ya veíamos, como un falso Mesías, como un falso Cristo. Respondiendo, amado hermano, a una de las interrogantes del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo nos dice que serían apóstatas de la fe, los que serán usados por esta familia, serán personas desviadas, será gente con sed, con hambre de poder, con hambre de fama, con hambre de dinero, ¿sí? Ellos serían los que el diablo, usando esta terna de espíritus inmundos, serían los canales para poder intentar engañar al pueblo de Dios. A la humanidad la tienen engañada. Hay mucha gente que está detrás de ellos, ovacionándolos. Pero el propósito es engañarte. A ti, hermano, que me escuchas ahí, a tu joven, ¿sí? A tu niño. El propósito es arrastrarlas al error. Jesucristo sabía que después de su partida surgirían muchos herejes. Surgirían muchos contradiciendo su palabra. Y esa es una razón por la cual el Señor nos hace ver muy claro en el versículo 23 del capítulo 24 de Mateo, y Él dice, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no lo crean. Dice, porque se levantarán, una vez más repetimos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, a los escogidos. Hermano, tenga mucho cuidado. La advertencia es clara. Estamos viviendo en un tiempo en donde probablemente hay iglesias que han sido infiltradas por estas falsas doctrinas, por estas filosofías, por estos pensamientos, y que hoy en día viene a ser parte, quizás, de la doctrina de una iglesia o de algún movimiento cristiano. Tengamos mucho cuidado y que Dios nos pueda guardar, que en nuestro hogar podamos blindarnos a través del conocimiento, a través del Espíritu Santo, a través de buscar la cobertura de Dios, porque no hay otra manera, no hay otra forma de poder enfrentar el engaño más que con la verdad. Y la verdad la tiene Cristo, nadie más la tiene. El versículo 23 de Mateo 24 nos dice que se predicará de dos Cristos. Uno es el verdadero y el otro es el falso. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, también manifiesta su preocupación por esta situación. Vea lo que dice el capítulo 11, versículo 3 y 4 de la segunda carta a los Corintios. Lo voy a leer en la versión actual. Dice, pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto o de un Cristo distinto, del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Había un grave problema en la iglesia de Corinto. Se había infiltrado falsas doctrinas. Habían logrado entrar y dañar a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Estar en escuela dominical, estar estudiando la palabra de Dios. No estar de ociosos, no perder el tiempo más en estos momentos tan complicados que tenemos.
Este tipo de mensajes que el apóstol Pablo le dice a los corintios se le conoce como herejías, mensajes heréticos. Pero ¿qué cosa es una herejía? ¿Qué significa una herejía? Una herejía es una elección, es una preferencia, es una inclinación por una doctrina o opinión, o una escuela filosófica, teológica o política. Eso es una herejía, cuando una persona se inclina, cuando una persona tiene esa preferencia, elige vivir conforme a este tipo de pensamientos. ¿Cómo surge una herejía? Dice Berkeley que surge de 5 causas. La primera surge de construir una doctrina a gusto de cada uno. Escúchenlo bien. Surge de construir una doctrina a gusto de cada uno. La mente humana tiene una capacidad ilimitada para pensar lo que le conviene. En esta frase famosa el salmista dijo, el necio se dijo para sus adentros, Dios no existe. Así dice el necio, Dios no existe. La afirmación del necio de que Dios no existe surge de su deseo de que si Dios existiera, entonces sería peor para él. Por esa razón él dice, Dios no existe. Quiero pensar, quiero creer que Dios no existe, pero no porque él piense que Dios no existe, Dios no va a existir. Claro que Dios existe. Y una de las herejías que ha existido desde siempre, al menos en la primera iglesia, es el antinomianismo, que es algo conocido como antiley. Dice esta corriente de pensamiento que la ley moral del Antiguo Testamento no se aplica a los creyentes que están bajo la gracia. Es decir, puedes hacer lo que quieras. Puedes adulterar, puedes fornicar, puedes emborracharte, puedes matar, puedes robar. Y la gracia de Jesucristo te perdona todo. La conclusión de este pensamiento es que sigamos pecando a gusto porque cuanto más pequemos, más oportunidad de manifestarse le damos a la gracia de Dios. Imagínense hasta dónde llega esta aberración. Invitarte a pecar para que así le demos oportunidad a la gracia de Dios para que se manifieste y nos pueda perdonar. Estos son herejías, hermanos. Este es engaño, esto es trampa, esto es error. Tenga usted cuidado. Este pensamiento herético había entrado a la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 6 de la primera carta, hace mención de 2 de los casos de inmoralidad que se estaban practicando y porque se había infiltrado este pensamiento, porque se había infiltrado esta falsa doctrina. En el versículo 1, ahí dice que uno tenía por mujer a su madrastra. Ahí había una persona viviendo una vida inmoral, una vida completamente alejada de la moral de Dios, de los mandamientos de Dios. También en el versículo 11 del mismo capítulo dice ahí que otros convivían, los mismos hermanos, habían hermanos ahí que convivían con creyentes de la misma iglesia que eran ávaros, que eran idólatras, que eran maldicientes, que eran borrachos, que eran ladrones, y para ellos eso era normal, porque esta doctrina se había infiltrado y por esa razón ellos vivían de esa manera. Y ese es un problema cuando se infiltra una doctrina, cuando se infiltra una filosofía, un pensamiento que está completamente fuera de lo que es la palabra de Dios y que llega el momento en que se tiene como si fuera normal, como si lo que se practica es parte de la vida cristiana. Y hay que tener mucho cuidado, hay que filtrar todas las cosas, todo lo que se está haciendo, de dónde proviene, hay que interrogar, hay que ver la manera de investigar, de saber cuál es la fuente, porque podemos estar en peligro de estar también nosotros o ser parte de lo que dice la Escritura, de aquellos que van a ser engañados. El día de hoy las sectas que practican estas aberraciones son conocidas como la nueva era o los neonósticos. Así se les conoce. Y hay muchas personas que tienen estos pensamientos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La segunda razón por la cual surgen
esta secta es que surge de hacer hincapié excesivo en una parte de la verdad. Es decir, si nos enfocamos excesivamente en uno de sus atributos y menospreciamos los demás, si pensamos solamente en la justicia de Dios, no nos libraremos nunca de tenerle miedo. No nos encontraremos asediados, pero no ayudados. Nuestra religión prácticamente sería una religión sin sentido. Y si pensamos solamente en el amor de Dios, nuestra religión se puede convertir en un sentimentalismo emocional. Entonces, aquí es muy importante que ni se vaya uno tanto hacia la derecha, ni se vaya uno tanto hacia la izquierda, sino mantener un eje, mantener un centro. Dice un escritor, Chesterton, decía: la ortodoxia es como andar por el filo de la navaja con las fauces del abismo abiertas a cada lado. Un paso demasiado a la derecha o a la izquierda y viene el desastre. Y esa es una realidad. Cuando nosotros nos vamos hacia el legalismo, tenemos problemas. Pero también cuando somos demasiado, frágiles, sencillos, cuando no le damos la importancia, entonces también tenemos problemas. Por eso debemos vivir esa vida, esa forma equilibrada de vida, hermanos. Verla en conjunto. Es la manera de no caer en estos excesos. Una tercera razón por la cual surgen las herejías es porque se trata de producir una religión que vaya a bien a todo el mundo, que sea popular y que sea atractiva a ojos de las personas y a su forma de vida. Para eso hay que predicar un evangelio a la carta. Hay que predicar un evangelio que se adapte al estilo de vida de las personas. El pecado, la condenación, la humillación, las exigencias morales tienen que suprimirse. Ahora se exige un evangelio en donde las palabras endulcen el oído y no ofendan al oyente. Ahora ese es el evangelio que se está exigiendo. Es la forma de cómo están pidiendo que se predique. Vivimos en un mundo en donde a lo malo se le llama bueno y lo bueno malo. No podemos decir las cosas como son porque nos acusarían de crimen racial. Esta es la nueva vida que ha dejado el coronavirus. Esta es la nueva forma de vida. Hoy está de moda el lenguaje inclusivo en la ideología de género. Y esto no es otra cosa más que conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios que desarraigan de la sexualidad humana para explicarla de acuerdo a la cultura. Eso es la ideología de género. De acuerdo a lo que dice el politólogo Agustín Laje, él saca esta conclusión. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar? Ahora, ¿de qué manera tenemos que expresarnos sin ofender, sin que nos acusen de crimen racial? Bueno, para referirse al aborto, ya no podemos decirlo así. Ahora hay que decir salud reproductiva, ¿sí? Para referirse a la prostitución, hay que decir sexo recreativo. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Para referirse a un grupo de personas que están drogándose, bueno, ahora ellos están en un fumatón o es una comunidad canábica con fines recreativos, lúdicos y científicos. Cuando antes uno se reunía para hacer deporte, para hacer algún tipo de actividad, ahora se reúnen para un fumatón. Yo no sé la verdad hasta dónde vamos a llegar con todo este tipo de cosas. Para referirse a una persona sodomita, ahora hay que decir todas esas letras
que usted conoce que son 11 letras y que significa un tipo de género sexual. Ya usted no puede expresarse porque entonces usted es homofóbico, porque entonces usted es una persona que odia a este tipo de gentes. Está tremendo, hermanos, todo lo que está pasando. El engaño de Satanás se ha dispersado por el mundo. Tengamos mucho cuidado. Cuida a sus hijos, cuida a sus jóvenes, cuídese usted mismo. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está conociendo? ¿Qué es lo que le está llamando la atención? La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. No hay nada que nos pueda dirigir. Otra de las razones por las cuales surge estas herejías es cuando nos divorciamos, cuando dejamos la comunión cristiana y dejamos de congregarnos. Esa es otra razón, que la persona comienza a formar sus propias ideas. Una persona comienza a crear esas ideas fuera del fundamento bíblico. Corre con un grave peligro de descarriarse cuando nosotros comenzamos a tener este tipo de actitudes. Un principio católico romano dice que uno no puede tener a Dios por padre sin tener a la iglesia por madre. Y eso es verdad. Quizás para algunos la iglesia tenga demasiada importancia y para otros no sea tan importante. Pero hermanos, la iglesia es la guardiana, es la columna, es el apoyo para nuestra fe. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no tenemos comunidad como cristianos, nuestra fe se tambalea. No crecemos en la fe, porque la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante venir a los mensajes, escuchar las predicaciones, porque de esa manera es como fortalecemos nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso significa, hermanos, que no debemos alejarnos de la iglesia. Este 2020 fue un año en el cual muchas personas perdieron la fe, se debilitaron, se acomodaron en sus hogares, en sus estilos de vida, y que hoy le está costando poder una vez más congregarse, poder venir, poder escuchar la palabra de Dios. Y aún en la comodidad a través de la tecnología, ni aún tienen las fuerzas, ni aún tienen el deseo de poder escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Yo le invito, por favor, que usted vuelva a retomar esas fuerzas. Si requiere ayuda, si requiere que el pastor, si requiere que algún líder de la iglesia le visite, mande un mensaje. Pero no se quede solo, no enfrente esta situación. Quizás a lo mejor usted está pasando por problemas y no lo sabemos. Quizás usted está pasando por alguna enfermedad y tampoco lo sabemos, y por esa razón usted no está siendo alimentado a través de la palabra. Pero mande un mensajito y díganos. Cualquiera de nosotros puede ir y darle una palabra para que usted se fortalezca, para que usted se levante. Otra razón por la cual surgen las herejías es por intentar ser completamente inteligible. Tenemos la obligación moral, sí, de hacer todo lo posible por entender nuestra fe. Pero como somos finitos y Dios es infinito, no podemos entender todos los misterios de Dios. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como están los cielos por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los vuestros y mis pensamientos por encima de los vuestros. No podemos, hermanos, no podemos
entender todas las cosas. Es imposible porque nuestra capacidad está limitada para poder entender todos los misterios de Dios. Dice este mismo escritor, Chesterton, dice, tiene uno que ser un necio para tratar de meterse los cielos en la cabeza sin que se le reviente. Aún en nuestra actitud más intelectual debemos recordar que hay un lugar para el misterio supremo ante lo que no podemos hacer, sino solamente maravillarnos y adorar esa majestuosidad. No querer encontrar esa respuesta que difícilmente quizás la tengamos. Daniel intentó preguntarle al Señor cuando él veía las visiones y el Señor le dijo, no es tu tiempo, no entenderás lo que ves. El apóstol Pablo también fue llevado, dice, por el Señor y le enseñó algunos misterios y algunos reveló, algunos quizás no. ¿Por qué? Porque quizás no era el tiempo para poder entenderlos. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su momento. Como se habrá dado usted cuenta, vivimos en un tiempo en donde la iglesia se enfrenta a un gran reto por la gran cantidad de corrientes filosóficas, de ideas de personas malintencionadas y también de sectas que están a nivel del mundo. Corrientes de pensamiento anticristianos que están tergiversando el evangelio de Jesucristo y que estamos como iglesia llamados a ser apologética para defender la verdad de lo que nosotros conocemos. Conocer, defender la verdad, hermanos de Cristo. No podemos nada más estar en la retaguardia, ser atacados y no poder levantar la voz. No podemos hacer eso, porque entonces no tendríamos el valor de presentarnos delante del Señor el día que nos llame. Seríamos una sal insípida en esta tierra. Seríamos una luz debajo de una mesa. No sirve, no funciona, no le da sabor a la vida. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos de la palabra de Dios, que nos esforcemos, que tengamos ese espíritu cada día más para alimentar nuestra alma. ¿Cuál es el propósito del engaño espiritual? Uno de los propósitos, hermanos, es censurar a la iglesia aplicando la ley Mordaza. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo el día de hoy. La iglesia está siendo perseguida y quizás usted ni cuenta se ha dado porque a lo mejor usted todavía no ha llegado o no ha alcanzado este tipo de problemas. Pero a nivel del mundo, muchos hermanos, muchos predicadores, muchos pastores están siendo encarcelados. Muchos evangelistas se les quitan los pasaportes. ¿Por qué? Porque se está impidiendo que se predique el evangelio, que se denuncie el pecado. Censurar a la iglesia implica que la iglesia no denuncie el pecado, que la iglesia acepte la agenda globalizadora de la ideología de género, que la iglesia crea que Dios se equivocó en definir el sexo del hombre y la mujer, que la iglesia sea partidaria de las prácticas antiéticas, antimorales, de las leyes a favor de la inmoralidad. Hermanos, la iglesia no puede participar de estas aberraciones. La iglesia tiene que mantenerse en los estatutos, en los mandamientos que el Señor nos ha dado. El propósito del engaño es lograr un ecumenismo mundial. Quitar el derecho a los padres de educar a sus hijos con los principios y los valores con los cuales a nosotros nos han educado. Aceptar una relación marital y antinatural disfrazada de familia. Ese es el propósito del engaño. Reducir el índice de la población aceptando la interrupción del embarazo
y las uniones de pareja del mismo sexo. Crear una generación desobediente a los padres, digitalizada, sin valores ni principios y completamente alejada de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños están en peligro, porque ese es el propósito. Pregúntese, ¿cuál va a ser el resultado de esta generación? Cuando nosotros que estamos en este momento, en este tiempo, ya no existamos, la generación que se está levantando, los jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿cuál va a ser esa generación? ¿En qué van a creer esta generación con todo lo que estamos viviendo? Pero dice la Biblia que sería como en los tiempos de Noé y de Lot. Óigalo bien. En los últimos tiempos, en las últimas décadas quizás, no sabemos cuánto más falta para que el Señor venga o para que los juicios vengan sobre esta tierra por todo lo que está sucediendo. Pero el Señor dice que sería como en los tiempos de Noé y de Lot. Dice el teólogo César Vidal que estamos viviendo la era del engaño y la iglesia está completamente distraída. Está dormida de la advertencia que Jesucristo nos dejó en la víspera de su retorno, hermanos. Jesucristo dijo las señales que se darían, qué señales habría en la víspera de su retorno. Lo estamos viviendo. Pero muchos están siendo engañados, muchos están creyendo que esta es una nueva vida, que esta es la normalidad. No, hermanos, no puede haber tanta maldad y tanto pecado sin que haya respuesta de parte de Dios. Quiero ir concluyendo este tema. Hay mucha información, pero el tiempo no nos alcanza. Lucas capítulo 17. En el versículo 26 al 30, vamos a leerlo, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si usted recuerda, en la generación de Noé solamente se salvó su familia y él. 8 personas. En el tiempo de Lot, solamente se salvó él y sus hijas, porque su esposa, por desobedecer, se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, en aquel día, estas generaciones, la gente vivía ignorando la realidad del juicio que se acercaba. Así como el día de hoy estamos predicando sobre el juicio, sobre lo que se avecina, sobre que Cristo viene, sobre que los juicios de Dios están presentes. De la misma manera, amado hermano, en aquellos tiempos también se predicaba, también Noé estuvo hablándole a la generación y lo tomaban a loco. ¿Por qué? Todos ellos realizaban todas sus actividades cotidianas sin ninguna preocupación. Hoy, hermanos, no es la excepción. Todos tenemos planes. Nos divertimos, creemos en promesas de políticos, creemos los engaños de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, sermones impregnados de escuelas filosóficas como lo que es el positivismo, el humanismo y una serie de escuelas que hay, pensamientos que hay y que han minado a la humanidad.
A estas son a las que la mayoría de las personas están poniendo oído. ¿Sabe por qué? Porque es lo que se adapta a mi estilo de vida. Es lo que quiero saber, es lo que yo quiero escuchar. Es la manera, es la forma, es lo que a mí me gusta. Esta predicación sí se adapta y estoy de acuerdo con este predicador, aunque sea una mentira, aunque sea un engaño, aunque sea una herejía, aunque esté fuera de lo que es los fundamentos bíblicos. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice, solamente el mal. Génesis 6:5. Solamente de hacer el mal. Si hay algo que en estos días se ha incrementado es la maldad del hombre. En todos los sentidos. La delincuencia está todo lo que da. El fraude en los medios políticos, leyes que están siendo arbitrariamente cambiadas para modificar, para ir reseteando, como le llaman ellos, la ingeniería social. Hermanos, ponga alerta, ponga atención a lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo se respira un ambiente de inseguridad, de injusticia. A diario vemos y oímos de homicidios, de robos, desigualdades, abortos, adulterios, familias desintegradas, depravación sexual. Y para nosotros, hermanos, todo esto es normal. Y hay una razón por la cual esto es normal, y es porque hemos sacado a Dios de nuestras prioridades. Hemos sacado a Dios de nuestra casa y muchos han sacado a Dios aún atrás de sus propias vidas. Y eso es un grave peligro. En el tiempo de Lot las cosas no eran diferentes. El homosexualismo no solo era lo que prevalecía por lo que vemos, de acuerdo a lo que nos narra Génesis. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 16, versículo 46, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni el menesteroso. Dígame usted si esto es diferente el día de hoy. El profeta nos dice de otros pecados por los que fueron condenados, toda esta generación. Él menciona soberbia, menciona la gula, menciona la avaricia, menciona la ociosidad, menciona la injusticia social. Y eso es lo que vivimos el día de hoy. Hermano, tú que me estás escuchando a través de este medio, yo te hago una invitación para que cuidemos nuestra vida espiritual, para que cuidemos la comunión con Cristo. Estudiemos la Escritura, en ellas está la salvación. Que en nuestro hogar sea Cristo la prioridad, ya que Él es el único que nos puede dar la salvación. Cuidar a nuestros hijos, enseñándole valores, principios y el temor a Dios. Pero sobre todo, hermanos, hay que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos son muy malos. Si te han dicho que esto se va a componer, quiero decirte que es una mentira, que es un engaño de Satanás. Así es que, amado hermano, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Espero que le haya servido de bendición, que usted pueda fortalecerse, pero también que usted pueda parar las antenitas y estar alerta a todo lo que está pasando. Así es que, si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema,
Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de cualquier situación que esté pasando. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra, porque nos has permitido dar esta enseñanza, Señor, sobre el engaño espiritual. Te pido, por favor, que tengas misericordia de tu pueblo. Señor, a nosotros que predicamos tu palabra, danos el valor, danos la sabiduría para poder expresar, Señor, para poder denunciar el pecado, denunciar la maldad. Ayúdanos, ayuda a tus pastores, Señor. Ayúdalos porque ellos son los que llevan la carga de tu pueblo. Ellos son los que llevan la guianza, Señor, de la iglesia. Fortalécelos. Dale, Señor, lo que ellos necesiten para poder cumplir el ministerio al cual tú les has encomendado. Mis hermanos, Señor, que están en casa, quizás algunos tienen algún problema de salud, quizás algunos tienen algún problema, Señor, de trabajo. Señor, por favor, te pedimos en esta hora como iglesia, que seas tú, Señor, resolviendo, que seas tú trayendo, Señor, la paz, la tranquilidad, que tú puedas proveer lo que ellos requieren, Señor. Si requieren salud, tú puedas proveer la salud a su cuerpo físico, pero también a su espíritu, a su alma, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos, por favor, Señor, que guardes a tu pueblo. Guárdanos y líbranos de todo engaño del diablo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Aleluya.